¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana. Estamos en el miércoles 2 de septiembre con otro tema muy interesante para ustedes. Y esto es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, así es, una de las complicaciones más temidas de todas aquellas personas que padecen de diabetes, pues es el pie diabético, y precisamente de eso estaremos hablando este día. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes vamos a estar aprendiendo el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. Cuando el organismo no puede controlar la cantidad de glucosa o de azúcar en la sangre, se desarrolla la diabetes. Esto puede suceder si no se producen las cantidades necesarias de una hormona llamada insulina formada por el páncreas. Con el tiempo, esto puede dañar los nervios o los vasos sanguíneos y hacer que se pierda la sensación en los pies. Es posible que no sienta una cortadura, una ampolla o una llaga. Las lesiones como estas en el pie también pueden causar úlceras e infecciones. A este padecimiento se le conoce como pie diabético y en casos muy graves puede inclusive causar una amputación. No todas las personas diabéticas presentan esta complicación, pero si un paciente la sufre junto con un mal control glucémico, un calzado y cuidados de los pies inadecuados, tiene mayor riesgo de padecerlo. Por lo que si se observa una úlcera en el pie, debe acudir inmediatamente al especialista, tanto para curarla lo antes posible como para descubrir la causa de su origen, lo que le permitirá diseñar un tratamiento personalizado adecuado a su caso. Un diagnóstico y tratamiento precoz del pie diabético es muy importante, ya que puede derivar en una peor ulceración e incluso tener que amputar la extremidad. Además, el diagnóstico preciso es importante porque más de la mitad de los pacientes pueden no tener síntomas. Acompaña a los especialistas invitados de hoy para que le cuenten todo sobre este interesante tema. Bueno, así es, este día estaremos aprendiendo junto con dos profesionales excelentes en sus áreas. Tenemos por primera vez la compañía del doctor José Ovidio Portillo, él es endocrinólogo, y tenemos a Luis Rodríguez, nuestro amigo ya conocido por ustedes, cirujano endovascular. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, de una manera diferente de vernos ahora, porque antes normalmente una manera diferente, y yo veo que la cuarentena te ha dado un nuevo look. Te veo más delgado y con barba y todo. ¿Qué pasa ahí? No, lo que pasa es que la era post-COVID nos dijo, cuídense también ustedes, porque ustedes son los principales que yo me voy a llevar. Ya ves que muchos colegas lastimosamente han pasado acá difícil, pero en definitiva que tenemos que cuidarnos todos, no solo el área médica, sino toda la población tenemos que cuidarnos. Pero qué gusto verte. Doctor Portillo, qué gusto tenerlo con nosotros por primera vez. ¿Cómo está usted? Sí, bien, mire, gracias a Dios, bien. Muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Estamos a las órdenes, un tema muy interesante, ¿verdad? Creo que donde se puede aportar bastante. Entonces, agradecido por la oportunidad y estamos a la orden. No, realmente los agradecidos somos nosotros porque usted nos regala su tiempo para que la población aprenda y de esa forma apunte y empiece a poner en práctica esos consejos para evitar las complicaciones. Eso es lo que queremos. Realmente le apostamos a la prevención a través de la educación. Bueno, doctor Portillo, a ver, hablemos un poquito realmente generalidades de la diabetes y cuáles son los órganos blancos, y luego Luis pues nos contará el por qué el pie diabético. ¿Por qué se va a dar? Okay. En el aspecto, digamos, la diabetes es un trastorno metabólico, digamos, es una anomalía en la manera, digamos, en el motor del cuerpo para sacarle energía a la comida, ¿verdad? Donde el producto final, digamos, es la elevación de la glucosa o del azúcar en sangre, aunque realmente por detrás de esa maquinaria las proteínas, las grasas también están afectados, ¿verdad? Entonces,
Dentro de los problemas, usualmente, por ejemplo, se debe a causas, digamos, una porción es hereditaria, ¿verdad?, en cuanto a diabetes 2, que es la más frecuente, y se debe o el siguiente efecto que se suma es los efectos ambientales, ¿verdad?, que son los que se pueden cambiar, mantenernos encima de nuestro peso, una dieta inapropiada, ¿verdad?, el uso de ciertos medicamentos, ¿verdad?, y hábitos poco saludables, pues pueden generar, ¿verdad?, que junto con nuestra predisposición diabética nos lleve a la elevación de la glucosa, ¿verdad? Y a la larga, ¿verdad?, una diabetes no controlada puede llevarnos en el tiempo a desarrollar complicaciones que nosotros podemos dividir en 2 grandes grupos. Una de ellas sería las complicaciones macrovasculares, que significan vasos grandes, como por ejemplo problemas a nivel cardíaco, problemas a nivel cerebral con derrames cerebrales, y problemas circulatorios, sobre todo en los miembros inferiores, en las piernas, ¿verdad? Y también microvasculares, que son la afección a nivel de los ojos, que son vasos pequeños, ¿verdad?, a nivel renal y a nivel de los nervios. Entonces, usualmente, quizás para darle como entrada al colega, realmente se ve que, digamos, en el proceso del pie diabético, pues hay una afección bien importante en el aspecto circulatorio y en el aspecto nervioso, o sea, de macro y microvascular. Es una complicación mixta, podemos decir, de la diabetes. Muy bien, Luis. Entonces ya el doctor nos dio el preámbulo. Esta es una de las complicaciones, bueno, más temidas. Probablemente todas las complicaciones de la diabetes son tremendas, pero un pie diabético ya todos sabemos en qué puede desencadenar si no lo logramos controlar. Si es demasiado tarde, pues puede terminar en una amputación, ¿cierto? Lo cual es una disminución increíble en la calidad de vida de cualquier persona, ¿sí? Hablemos un poco del por qué, cuál es la fisiopatología de cómo llegamos hasta un pie diabético. Yo creo que, en efecto, la educación de la población, ¿por qué llegamos a ver una lesión en el pie, digamos? No hablemos pie diabético. Es porque el paciente que tiene el problema metabólico que el doctor Portillo habla, o no lo acepta, o trata de ignorar enfermedad tan silente, va a ir afectando poco a poco con una carga, con una tubería que se va llenando, y con el tiempo, cuando empieza a desencadenar ya la acción visual, ya muchas veces ya estamos muy a destiempo. Por lo tanto, creo que esta es de las principales condiciones que afectan al humano, de las más comunes, que no solamente involucra el acto médico, el acto quirúrgico, el medicamento, sino la condición que implica ¿Hay una predisposición? ¿Existe una predisposición, además de ser diabético? Yo recuerdo que en una ocasión tú dijiste que todo aquel paciente que tenía varices, pero que además de diabético, tenía muchas más posibilidades de complicarse y llegar a un pie diabético. ¿Es esto correcto? ¿Así era lo que yo entendí? No, yo creo que en el pie diabético se dan vamos a llamar una tríada, ¿sí? Lo primero que tenemos es una condición en la cual el paciente va perdiendo sensibilidad y no percibe en un momento dado que se lesiona. Okay. Cambia su sensación y empieza a caminar de manera diferente y empieza a usar zonas de apoyo inadecuadas que empiezan a deformar el piecito. Luego viene otra parte que se va a unir, que es la infección. Y si a esa infección le sumamos que este paciente, por su condición, que no solamente posee la diabetes, hoy hablará también de los efectos de las dislipidemias y lo que generan como condiciones en las arterias, en la microcirculación. Entonces tenemos una triada que no debemos de dejar a un lado: infección, neuropatía y una insuficiencia arterial secundaria a su problema metabólico. Esa combinación es quizás la más temida, porque ese paciente que tiene esas 3 cosas tiene más alto porcentaje de amputación o perder la funcionalidad de su pierna, porque a veces no se trata de que no se perdió el miembro, pero el problema es que no se pierda una parte, pero tampoco funciona bien, ¿verdad? Y la parte venosa simplemente puede ser un agregante como mixto,
Pero si yo le doy prioridad a 3 elementos para que un pie diabético pueda generar ese trauma, esa complicación severa, incluso de sepsis o infecciones, es que se infecte, se paró el señor, no sintió, se empieza la infección, no se revisó, nunca se dieron cuenta, la infección empieza a avanzar y él tiene también una insuficiencia arterial. Con esas 3 cosas ya tenemos un pie diabético bastante grave. Por lo tanto, llegar a esa condición es la meta. Si no, el doctor Portillo puede decirme si andamos en el camino o nos hemos desviado. Sí, la verdad que quizás en ampliación o ampliando digamos, a ver si hay predisposición, pues a veces sí hay antecedentes donde las complicaciones de la diabetes aparecen, digamos, en patrones un tanto hereditarios. Por eso tenemos pacientes con valores de glucosa muy altos que nunca desarrollan complicaciones y pacientes con valores no tan altos pero que sí desarrollan complicaciones porque sus padres o abuelos, familiares tuvieron complicaciones de enfermedad renal, derrames cerebrales por diabetes, y también la predisposición que puede existir en una persona que ya presentó una lesión de pie diabético anterior. Entonces realmente que si ya recibió una lesión previa, una amputación previa, tiene un riesgo aumentado por lo menos de un 30% dentro del primer año de sufrir una segunda amputación o una segunda lesión de pie diabético. Muy bien, bueno, muy interesante. Tengo varias preguntas, pero las vamos a hacer luego de ver el avance de TN21. Ya volvemos. Claro. Hola amigos, soy Tuti Santamaría de Fanáticos Plus y traigo un mensaje muy especial para ti, mujer que no has dado a luz y eres sobreviviente de COVID-19. Este es tu momento de donar plasma y salvar muchísimas vidas. Esta es parte de la campaña de donar sangre es dar vida. Estás viendo Salud TV. El pie diabético puede tener diferentes niveles o escalas y dependiendo del tipo de lesiones en que se encuentre, proporciona información de su gravedad. En el grado 0, el pie está en riesgo pero no presenta lesión. La reacción terapéutica es solo de índole preventiva. Cuando se pasa al grado 1, existe una úlcera superficial que compromete toda la piel pero no los tejidos profundos. El procedimiento terapéutico va direccionado a disminuir la presión sobre el área ulcerada y generalmente no presenta una infección. En el grado 2, se presenta con una úlcera profunda penetrando hasta ligamentos y músculos pero no compromete el hueso o la formación de abscesos. Cuando existe grado 3, la úlcera es profunda con formación de abscesos. La intervención quirúrgica es una posibilidad. Mientras que en el grado 4, los pacientes en esta escala ya tienen gangrena localizada, requieren hospitalización urgente y generalmente se procede a una cirugía desbloqueadora para evitar una amputación. Y por último, en el grado 5, lamentablemente ya hay gangrena en todo el pie y se requiere amputación ya que la vida del paciente está en riesgo. Muy bien, bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando del pie diabético. Estamos con el doctor José Ovidio Portillo, endocrinólogo, y el doctor Luis Rodríguez, cirujano vascular. Bueno, entonces, doctor Portillo, yo tengo una pregunta. Usted mencionó por ahí el hecho de que es una enfermedad de crónica degenerativa, pero que hay algunos pacientes que puede ser que tengan mayor tendencia a complicarse que otros. Entonces, una pregunta que es muy frecuente podría ser, si yo soy diabético y trato de cuidarme, ¿las posibilidades de que me complique son menores o de igual forma siempre voy a llegar a tener una neuropatía, siempre voy a llegar a tener un daño renal, siempre voy a llegar, aunque me cuide lo más posible, sencillamente porque soy diabético? No, realmente se ha demostrado que hay factores importantes como por ejemplo la edad de inicio de la diabetes, ¿verdad? Mientras más pronto se diagnostica o se sufra, ¿verdad? O se llegue a presentar, obviamente vamos a lograr más tiempo de pasar viviendo con diabetes y eso puede hacer que aparezcan las complicaciones. Imaginemos a alguien que lo diagnosticamos a los 30 años, que no es bastante frecuente hoy, incluso menos. Cuando tenga 60 años va a tener 30 años de diabetes, ¿verdad? Entonces es más fácil que aparezcan las complicaciones en ese contexto. Y también conocer que sí podemos
dar tratamiento adecuado, iniciando con una educación adecuada, controles subsecuentes con su médico, medicamentos apropiados para el paciente, podemos hacer que las complicaciones no aparezcan o que aparezcan lo más tarde posible, ¿verdad? Entonces, vale la pena tratarla, vale la pena controlarse, porque sí podemos hacer que no ocurra nunca las complicaciones, ¿verdad? O, como dije anteriormente, o que aparezca más tarde, si le va a aparecer 90 años, le digo yo a mi fuente de broma, entonces, digamos, prolongamos la calidad de vida y evitar que aparezcan neuropatías, retinopatías, nefropatías, ¿verdad? Entonces, vale la pena el tratamiento, vale la pena el control para hacer que no aparezcan o que lleguen lo más tarde posible. Muy bien. Luis, ¿qué es más frecuente? Que de pronto un paciente diabético te llegue con un pie diabético, pero él ya sabe sus antecedentes que es diabético, o existe la posibilidad de que te llegue alguien con una lesión en un pie sin tener un diagnóstico de diabetes y que a través de eso podamos llegar a hacerlo. Lo más frecuente, el 90% que asiste a una clínica especializada, y es un paciente conocido por una condición de estas. Sin embargo, no nos deja de sorprender encontrar pacientes con lesiones en sus pies que no sabían que eran diabéticos. ¿Cómo llegamos a esto? Recuerde que todo parte de una evaluación clínica. Nosotros a veces las especializaciones nos ha llevado a pensar que solo somos especialistas en meter un cable, sacar un cable, meter una inyección o sacar. Tenemos que ser siempre médicos y examinar a los pacientes con todo su historial. De esa manera hemos encontrado hasta un 5 o 10% de lesiones, y no solo en el dorso del pie, que es lo más frecuente, los plantares, sino que hemos encontrado lesiones como prediabéticas, que generalmente son aquellas pigmentaciones en la parte anterior de la, como decimos, la chimpinilla, dice la señora o el señor, que empiezan a observar pequeñas zonas oscuras. Hay ciertos cambios clínicos que nos hacer sospechar que esta persona está teniendo cambios en su piel o va a ponerse en riesgo de una lesión por problemas circulatorios y metabólicos, porque aquí sigo insistiendo, no podemos dividir a este paciente. Creo que el doctor Portillo no me dejará mentir, es el paciente que más necesita un grupo integral de manejo y control. Aquel colega que considera que el pie diabético es su exclusividad y lo maneja todo, hacíamos la era pre-COVID, porque en la época moderna, el mejor oportunidad que tiene un paciente de salir adelante con pie diabético es y seguirá siendo aquellos centros que se manejen de manera integral. Por lo tanto, sí encontramos esa situación. Lo más difícil para nosotros es cuando viene un paciente al consultorio ya de especialidad, es que muchas veces ya viene en etapas demasiado avanzadas, ya con verdaderas necrosis, con verdaderas gangrenas, que ya el tratamiento de minimización, de recanalización, de hacer todo lo que se pueda, las tasas de éxito van a disminuir. Por lo tanto, el verdadero rol médico de cabecera, primario, que lo sepa llevar en el momento adecuado, eso es bien importante. Ya cuando tenemos la lesión, como les decía anteriormente, si se infecta y tiene ese documento de insuficiencia arterial y los antecedentes que el doctor nos dice, entonces nos puede dar relativamente lo que ellos no desean, perder parte del miembro, y eso es bien cultural. El latino, el salvadoreño es de esa idea, y las personas que me escuchan dicen, a mí que me entierro completito, yo no quiero perder un dedo, no quiero irme un pie, y a veces eso es lo que es el límite entre la vida y la muerte. La verdad, hay personas que deciden muerte, pero creo que en esos extremos se puede evitar un gran porcentaje si el paciente es consciente de las complicaciones de la enfermedad que él está cargando. Si él no es consciente de eso, sigue fumando, sigue... Bueno, a ver, doctor Portillo, entonces... No propios. Perdón. No peso. Vean que
valga comercial, COVID tuvo una predilección exquisita por los pacientes diabéticos. O sea, que no solamente lo tenemos que ver por el pie, tenemos que verlo por todo, porque la diabetes puede ocasionar y los riesgos que pone a la persona. Exacto. Sí. Hablemos un poquito, veíamos en la cápsula que existen clases de pie diabético. Hablemos cómo se clasifica, cómo se cataloga o cómo se va haciendo esa clasificación, valga la redundancia. Sí, las clasificaciones realmente nacen con el objetivo de que todos los médicos hablemos el mismo idioma. Pues, digamos, si estamos hablando de un pie aquí y presentamos un caso, por ejemplo, a un médico vascular en Estados Unidos, por ejemplo, y dándole una clasificación, pudiera el médico, sin estar viendo directamente la lesión, hacerse una idea de qué problemas están afectando. Por ejemplo, la que mencionaron ustedes en la cápsula, se llama clasificación de Wagner, es bien utilizada y va en grado de 0 a que es un pie de riesgo, como ellos lo dijeron, que es el pie de cualquier persona con diabetes, porque todas las personas con diabetes tienen mayor riesgo, obviamente, de un pie diabético, hasta la lesión 5, que es cuando se necesita una amputación por necrosis. Pero también hay otros factores, digamos, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes tiene hay una muy conocida que se llama PEDIS, y realmente, pues, que es muy buena, porque esa sí involucra los aspectos vasculares, que es donde el doctor nos ayuda mucho en su especialidad, ¿verdad? Y, digamos, Wagner lo ve más como un aspecto infeccioso. Y realmente para que ocurran las lesiones por pie diabético se necesita un componente infeccioso, como lo menciona el doctor, un componente vascular también, y usualmente, casi siempre los tres, un componente neuropático también, un problema nervioso de conducción o de sensibilidad nerviosa también, ¿verdad? Entonces, son importantes las clasificaciones, ¿verdad? Y son también importantes, ¿verdad? Al comunicarnos con los colegas, una buena descripción de la lesión. Una buena descripción, el tamaño, la forma, profundidad, localización, para la hora de solicitar, por ejemplo, una interconsulta o una evaluación con un cirujano vascular, el doctor saber cuál es el estudio más adecuado para completar el diagnóstico, la afección. Entonces, las clasificaciones son importantes, debemos conocerlas como médicos, pero también la descripción de la lesión también es bien enriquecedora para la decisión del tratamiento y el manejo. Muy bien. Bueno, Luis, hablemos un poquito de la revisión y cómo vamos a ir abordando un paciente con pie diabético que en este caso no te lo ha enviado un endocrinólogo, sino que te llegó a ti. Bien, normalmente, aparte del examen clínico, y esto también va un poco enseñanza a los médicos primarios que están escuchando el programa, no olvidarse siempre tocar esos pulsos de esos pies. Realmente, a veces lo primero que hacemos es llenar el lapicero y decir, vayas a hacer un Doppler antes de tocar esos pies, la frialdad, sus pulsos del dorso del piecito, los poplitos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para nosotros lo primero es ese examen físico cuando lo abordamos. Como ustedes pueden ver, a mi lado derecho tenemos equipos que nos permiten ya realmente observar qué grado de afección tienen esas arterias. Y las arterias en las piernas, igual que el corazón, tienen un ritmo, tienen una onda que nos puede permitir a nosotros saber si esa pierna realmente tiene demasiada obstrucción o tiene varios niveles de obstrucción, o como muchas veces pasa en el paciente diabético crónico, que él va tapando ciertas arterias, pero también va haciendo otras vías de conducción que hacen que el piecito pueda salir adelante. Entonces, el abordaje para nosotros cuando viene acá es su evaluación clínica y vascular pertinente, para saber qué tipo de manejo podemos nosotros aportarle a ese paciente en el manejo integral, porque aquí no se puede trabajar si no tenemos el endocrinólogo, incluso el fisiatra, porque este paciente probablemente necesita zonas de descarga en sus pies, diferentes tipos de cansado, necesita lógicamente, y sin olvidar la parte nutricional tan importante para él. Por lo tanto, el abordaje para nosotros es no solamente irnos al aspecto, digamos, quirúrgico, porque déjenme decir, las personas cuando vienen en partes terminales de su piecito piensan que porque ya viene el doctor me va a operar y como que uno le va a meter arterias nuevas, que poner un pie nuevito. Eso es falso. La gente piensa que ya llegó, me van a operar
sigo fumando, sigo mi vida normal, porque ya no importa lo que cueste. Error, eso no sucede y el chance de falla es bien alto en estas personas que tienen esa manera de ver su enfermedad. Por lo tanto, ese abordaje es lo que hacemos acá. Cuando detectamos tempranamente el paciente con riesgo, hacemos el movimiento, tiene que pasar por estas especialidades para poderlo atender integralmente. Exacto. Lo que más cuesta al diabético es entrar en su cabeza. Lo demás, en su cabeza, como decimos, camino. Tienes razón. Bueno, mira Luis, les comento, es miércoles y los miércoles siempre recibimos esos consejos del doctor Samuel Ramírez en nuestra sección de Mi Pediatra en Casa, así que escuchemos qué es lo que nos va a decir el día de hoy. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad en tu sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de los primeros auxilios que podemos realizar ante el caso de presentar nuestros hijos quemaduras. Este tipo de accidentes se puede presentar muy frecuentemente en el hogar. Las quemaduras de tipo directas, ya sea con líquidos calientes, superficies calientes o flama, pues generarán en su primer momento daño hacia la primera capa de la piel. No importando la gravedad, algunas recomendaciones generales son tratar de mantener la calma, no automedicar, es decir, no colocar ningún tipo de sustancia que no haya autorizado un médico sobre ellas, pues esto puede causar una evolución desfavorable de cada una de estas lesiones. También lo ideal sería cubrir el área con un apósito o un paño limpio que podamos tener y que se pueda humedecer para tratar de conservar la hidratación de esta piel. La evaluación inmediata por un médico es de primordial importancia para establecer los diagnósticos y así un tratamiento adecuado de cada una de las quemaduras. La parte más importante de todo esto es prevenir. No dejemos al alcance de los niños ningún utensilio de cocina ni líquidos calientes, puesto que los accidentes pueden ocurrir. Espero esto haya sido de todo su agrado. Soy el doctor Samuel Ramírez. Hasta la próxima. Las lluvias dejan agua estancada en diferentes lugares y esta da la oportunidad a la aparición de criaderos de zancudos. Por eso es importante que limpies con frecuencia las canaletas o depósitos que acumulen agua. Así evitarás el contagio de Zika, dengue o chikungunya. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Yo aquí estoy, mire, calentándome las manitas con este té calientito, pero tengo mucho frío. Está haciendo el aire, está bien rico acá adentro. Bueno, continuamos hablando de diabetes, del pie diabético específicamente. Ya el doctor Luis Rodríguez nos decía que en definitiva esta es una de las complicaciones cuyo paciente tiene mayor chance de salir adelante si se maneja en una forma integral, es decir, no solo por un especialista, no solo por una especialidad, sino realmente por todos aquellos que necesitan estar involucrados para que el paciente salga adelante. Y esto puede incluir, pues, además del cirujano, ¿qué otras especialidades, doctor Portillo, podrían ir incluidas acá? Pues pudiéramos agregar, como decía el doctor Rodríguez, puede haber un fisiatra que después se encargan, fisiatría y fisioterapeuta, ¿verdad?, para que se encarguen de la recuperación, ¿verdad? Hay que recordar que al paciente lo queremos sacar de su infección, queremos sacar de su úlcera, pero pueden quedar cambios anatómicos, ¿verdad?, cambios en la forma y del pie, ¿verdad?, que van a poderlo predisponer a nuevas infecciones. Por lo tanto, se requiere fisiatrías, a veces se requieren también de órtesis, de un calzado apropiado o de una suela adecuada, ¿verdad?, que mueva la zona de apoyo que ha cambiado el pie después de que se recuperó de una úlcera, ¿verdad? Entonces, fisiatra, fisioterapeuta, es necesario de nutrición, un nutricionista que también nos puede ayudar con parte de la educación alimenticia en el paciente con diabetes, que por mencionar unos cuantos, ¿verdad? Y de repente también podemos necesitar de algún ortopeda cuando hay una afección a nivel del hueso, ¿verdad? También, ¿verdad? Una osteomielitis por la misma úlcera por pie diabético. Entonces, es un grupo realmente multidisciplinario, ¿verdad? Así es como se debe manejar para que el paciente salga adelante.
Bueno, y también mencionabas, Luis, un psicólogo o un psiquiatra debería estar involucrado, pues porque si existe la posibilidad de perder un miembro, pues esto puede marcarle la vida a una persona. Sí, Luis, lo que tú decías, ¿no? Y no hay que olvidar un grupo de médicos que se dedican a la podólogos, es decir, pedofilia, otras cosas. Podólogos, ¿no? Sí, podólogo, porque realmente miren, es un área que realmente puede consumir una cantidad de energía y trabajo, que hay médicos que realmente solo se dedican al trabajo del pie diabético como médico principal y utilizan a los demás médicos para poderle hacer el trabajo, porque el trabajo ese es sacar una úlcera, un pie diabético puede llevar meses, no es una cuestión de que me operaron y mañana ya tengo el pie normal, lleva meses. Sacar un pie diabético, aparte del tiempo, es oneroso, es caro para la familia o para el Estado sacar adelante un paciente con un pie diabético. Entonces hay que tomar en cuenta estas otras subespecialidades muy dedicadas, que realmente conocemos que en el país hay muy buenos médicos dedicados también a este rubro. Una cosa que no quisiera dejar de un lado es pensar que todo diabético va a necesitar un intervencionismo vascular. No, porque la mayoría de pacientes, quizás podemos hablar como un 30% del diabético va a necesitar una intervención vascular o endovascular, porque no es sinónimo de que pie diabético mala flujo de sangre, no es así. Okay. Entonces, lo que más hay que tener los cuidados posiblemente es en evolución del metabolismo, que precisamente el endocrinólogo juega ese rol principal para poderlo mantener. No es tienen que operar. Sí, hay zonas que realmente pierden el flujo y entonces hay que ir a trabajar, hay que mejorar, ya sea de manera farmacológica o manera intervencionista, pero no es equivalente decir pie diabético es igual a que ya no llega sangre. Eso hay que tenerlo también claro, y no, el doctor puede ampliar un poco más en esa parte, que lo maneja mejor. Muy bien. Entonces, sí, doctor, diga. Pues podemos decir que sí, como mencionó el doctor Rodríguez, realmente sí son varios componentes que tienen que ocurrir, ¿verdad?, para que se desarrolle el pie diabético, infecciosos, vasculares, y hay complicaciones de pie diabético que son puros, ¿verdad? Hay pies diabéticos puramente vasculares, ¿verdad?, que son necrosis, los cambios de coloración en los dedos, morados, negros, gangrenas secas que le llamamos. Pueden haber problemas puramente infecciosos como abscesos, y pueden haber también problemas puramente neuropáticos, como hay unas úlceras conocidas como mal perforante plantar, que son más que todo de componente, digamos, de falta de sensibilidad, ¿verdad?, a nivel de la región de la planta del pie, ¿verdad? Entonces, pueden estar presentes los tres, pueden estar solo dos, o puede ser solo de uno. Entonces, como dice el doctor, no es exclusivo de un problema vascular. Muy bien. Doctor, ¿cada cuánto tiene que estar un diabético en control? Y el examen físico de todo diabético debe de incluir, cuéntanos un poquito, obviamente, desde los ojos hasta los pies, ¿no? Sí, realmente diabetes es una condición que afecta todo el cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, el control de un paciente con diabetes depende de, digamos, cómo está de descompensado, de controlado al momento que llega. Por lo tanto, lo que recomienda guías internacionales, lo mínimo que se deben de evaluar son por lo menos durante 3 o 4 ocasiones cada año, ¿verdad? Y por lo menos, ellos recomiendan por lo menos en una, yo creo que soy de la idea que hay que hacerlo en todas las consultas, por lo menos en nuestra población salvadoreña, es la evaluación del examen físico completo, ¿verdad? Fondo de ojo, que es la revisión para los vasitos del ojo, ¿verdad? Revisión completa, y luego a nivel del pie sí es importante revisar, como mencionó el doctor Rodríguez, los pulsos, ¿verdad?, que podemos evaluar a nivel plantar, ¿verdad?, o de la región inguinal, y también es bien importante la sensibilidad. Nosotros utilizamos, por ejemplo, un aparato conocido como monofilamento, que es realmente un alambrito de plástico, por decirlo de una manera sencilla,
que ha utilizado o apoyado en ciertos puntos del pie, realmente son 10 puntos, nos ayuda a evaluar lo que le llamamos el tacto fino, que el tacto fino tiende a perderse antes de que se pierda la sensibilidad, la vibración, el dolor, la temperatura. Entonces podemos identificar un pie de riesgo con eso. Los americanos recomiendan que se haga por lo menos una vez al año. Yo creo, como digo, soy de la idea personal de que se debe hacer en cada visita al paciente. Evaluamos factores como sensibilidad, evaluamos también la presión, vibración, que se hace con un diapasón. Entonces sí tenemos que tener, digamos, el conocimiento. Sí tenemos que tener el tiempo también, que a veces es difícil en los medios, a veces institucionales, hacer un examen físico completo, y también los aparatos que realmente nos ayuden por lo menos a ver, este paciente empezó a perder la sensibilidad, tengo que manejar esto, ¿verdad? Manejar la educación en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos que también estar, aparte del examen físico, también una educación adecuada del cuidado del pie, ¿verdad? Yo creo que eso es vital, doctor, la educación al paciente, porque si no tenemos el tiempo a nivel institucional de hacer ese examen tan exhaustivo, pero si usted tiene un paciente educado y una familia educada que lo apoye, creo que eso es clave. Vamos a una pausa y ya volvemos. Es importante que cuides tus horas de sueño, aunque la cantidad de horas puede variar para cada persona. Es esencial dormir al menos entre 6 y 8 al día. Además, es conveniente descansar siempre a la misma hora y seguir la misma rutina para evitar complicaciones de salud. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando del pie diabético y bueno, ya hablábamos en el bloque anterior lo importante que es el examen físico, una revisión sistemática y por lo menos unas 3 a 4 veces en el año de un paciente con diabetes. Pero les mencionaba yo que a mí me parece que lo más importante también es la educación, porque una familia educada y un paciente educado en su enfermedad, pues definitivamente es más fácil que se cuide y que además se detecte cuando algo no está bien y pueda consultar más rápido. Luis, hablemos un poquito de los signos que el paciente tiene que tener en cuenta para consultar de inmediato, ya sea porque pueda ser un problema vascular o un problema por neuropatía. Sí. En signos, lógicamente hablamos de aquellas cosas que yo puedo percibir, ver, tocar, oler. ¿Sí? No sentir. Lo que yo siento es un síntoma. Yo siento dolor, no es algo objetivo. ¿Sí? Yo le golpeé el piecito con un martillo y eso sí es objetivo. Yo lo golpeé, lo inflamé. Cuando hablamos de signos, el principal es, aunque usted no lo crea, el mal olor. Mucho paciente detecta que tiene un pie diabético porque sintió mal olor. Primero. Segundo, la pierna se pone, personas se empiezan a poner hinchadas, inflamadas, que se inflamó más de lo normal, se puso, como dice la señora, tamalito, el pie se hizo tamalito. El otro punto importante para mí como signo que el paciente puede detectar fácilmente es zonas de enrojecimiento. Pero yo le voy a decir algo. Esto es bien fácil que uno lo detecte cuando uno tiene cierta edad, pero muchos de los pacientes diabéticos, adultos mayores, obesos, que difícilmente se van a poder agachar para poder ver su pierna. Este trabajo le corresponde a la familia, a la esposa, al hijo, al cuidador, que tiene que descubrir todas las noches este principio, quitar su calcetín o para poner su crema hidratante, revisarle entre dedito y dedito, no hay ningún tipo. Otro punto importante que entran en infecciones diabéticas, mal corte de uñas, un cortado de uñas inadecuado con un efecto o algún alimento infectado es el punto de ingreso muchas veces para que llegue ese otro elemento de infección a ese pie que le falta circulación, que tiene problemas de sensibilidad. Otro punto importante para mí es
que ese familiar del adulto mayor tiene que lavar los piecitos de ese paciente. Miren, hagan memoria de ustedes cuando se bañan, cuánto se logran agachar para limpiarse entre deditos. Hay que tener esa, hasta el adulto le cuesta hacer normal. Imagínense un adulto mayor que solo levantar la cabeza se va a marear. Ese paciente es bien importante. El que va a detectar un signo muchas veces es el familiar, no el paciente. Por lo tanto, la limpieza, la hidratación y la revisión de esos pies a diario debe de ser especialmente del familiar o el cuidador en el adulto mayor. Y aquel que es un paciente como nosotros todavía, que nos podemos agachar sin marearnos, pues hombre, tenemos que revisarnos y aún decirle a nuestra pareja, voy a revisarme la planta del pie, porque es bien difícil que nos demos vuelta muchas veces, ¿verdad? No que alguien decirle que voy a revisarme la plantita del pie si tengo alguna lesión. O sea, es mucho de cuidado. Esos pequeños detallitos que se hacen en casa son grandes diferencias para si te pierde una pierna o no. Muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV. Hola amigos de Salud TV, soy Gino García, nutricionista, y en esta ocasión vamos a hablar algunas generalidades de la alimentación de las personas que viven con diabetes. Tenga el control de la cantidad de calorías de ingesta diaria, de 1.300 a 1.800 calorías, es la recomendación. Los carbohidratos, prefiera los carbohidratos complejos, como frijoles, lentejas, garbanzos, y si va a consumir harinas, que sean harinas integrales. Las proteínas, prefiera las proteínas de origen animal magras. La pechuga, el lomo, el gato son algunas opciones. También están las opciones de las mezclas proteicas de origen vegetal, el casamiento, el arroz con garbanzos. Con la grasa, prefiera grasas que no sean saturadas. Aceites, aceite de oliva, aceite de canola son las opciones. También el aguacate y semillas como la almendra, la nuez, el maní son excelentes recomendaciones. Consuma agua de 8 a 12 vasos, preferentemente en estas situaciones de ambientes cálidos. Mantenga su ropa floja, que no le apriete, que no le ciña, sobre todo el calzado y su ropa interior. Mantenga la limpieza de sus uñas, de manos y pies. Espero que todas estas recomendaciones les sean de bien y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Gino García, nutricionista. Muchas gracias. Estás viendo Salud TV. Bueno, el pie diabético es el tema al que hemos estado aprendiendo este día con nuestros especialistas que nos están acompañando a través de Skype, el doctor Ovidio Portillo y el doctor Luis Rodríguez. Importante información la que nos acabas de dar, Luis, de los signos y los síntomas o qué detalles tenemos que tener en cuenta a la hora de revisarnos los pies, los pacientes diabéticos, los familiares de pacientes diabéticos. Lo increíble que es la familia, el apoyo de la familia para ayudarles, especialmente si el paciente es un adulto mayor que ya tiene la visión limitada y también su capacidad de movimiento porque no puede estirarse, porque no puede agarrarse el piecito, porque no puede alcanzar a verse bien, ¿verdad? Entonces, ya tenemos estos signos y síntomas. Hablemos del manejo, doctor Portillo, por favor, los pilares fundamentales. Muy bien, los pilares fundamentales en el manejo del pie diabético pues son primero un adecuado control glicémico. Hay que mantener la glucosa en valores estables para permitir, ¿verdad?, que el cuerpo movilice todas las estructuras y el sistema inmune, ¿verdad?, que nos ayuda también, y el sistema de cicatrización también, ¿verdad?, del cierre de heridas, la movilización de proteínas, ¿verdad?, todo el proceso que sabemos que en las personas con diabetes está afectado, ¿verdad? Entonces, el control glicémico para iniciar. Luego, si hay un, digamos, componente de infección
obviamente vamos a necesitar, ¿verdad?, para que puedan disminuir, ¿verdad?, la cantidad de bacterias y que nos mejore también la circulación. Puede haber también la necesidad de, ya sea de manera medicamentosa o, como el doctor Rodríguez lo mencionó, de manera quirúrgica, la revascularización, o sea, si esta, como dijo él, no siempre puede estar presente, y también nos puede ayudar ciertos medicamentos que ayuden contra el dolor, contra la inflamación, y también es importante, no farmacológico, pero sí parte del manejo, el reposo. Mi maestro decía, nosotros le decimos a las personas con diamine toda la vida, exceptuando cuando tienen una lesión de pie diabético. Entonces, en ese momento el reposo es bien importante, sobre todo para lesiones a nivel plantar, donde el apoyo es bien importante. Entonces, se necesita que el paciente esté en reposo, ¿verdad?, para poder permitir una cicatrización adecuada, curaciones cuando en el momento de la formación de alguna úlcera o en la debilitación de algún tipo de lesión. Entonces, son, como lo vemos, muchos aspectos, ¿verdad?, dentro de farmacológicos y de cuidados que se necesitan para la recuperación de un pie diabético. Muy bien. Luis, te voy a hacer una pregunta. En mis años de estudiante, todavía en los hospitales, en el área clínica que le hicimos en Santa Ana, pues se utilizaban mucho las curaciones y se utilizaba la miel de abeja para curar las úlceras. Ahora, cuéntame un poquito qué utilidad sigue teniendo eso, o ya no se usa, y por qué se aplicaba en aquel momento. Lo que sucede es que la miel va generando o tiene un componente como el peróxido de oxígeno, que es un elemento debridante y muy útil para la limpieza de las úlceras. Sí, se sigue utilizando, inclusive nosotros lo aprendimos. Yo recuerdo que hasta más de una vez de interno me rompí una cucharada de azúcar porque no tenía para mi café y había que ponerlo a tramitar la úlcera del diabético, ¿verdad? Nos enseñaban los maestros, ya lo veían empíricamente el beneficio del azúcar en la úlcera, y no se diga la miel. Actualmente incluso la industria farmacológica ya lo produce de manera más general y, digamos, ética, en ciertos apósitos que contienen precisamente la miel como un elemento para la fase especialmente infecciosas o contaminadas de las úlceras. Así que sí tiene utilidad. Lo que sucede es que si usted agarra la miel pura, primero quítele las abejas porque también pican, pero no sé si es la palabra, pero lo otro es que si usted usa la miel pura, arde. Eso es ardoroso, la miel está quemante. Por lo tanto, lo que han hecho los otros es bajar los porcentajes ante un 5 o 10% para que arda menos, pero sí tiene mucha utilidad en la parte que están infectadas las úlceras. No estoy diciendo a la paciente va a comprarse una botella de miel y lo tira a todas las úlceras, porque aquí somos los salvadoreños. Sí, hay que tener precaución. Ahora bien, definitivamente funcionaría o funcionaba en todo tipo de úlcera. Estos nuevos apósitos que ya traen los mismos componentes que sería la miel de abeja, funcionan en un pie diabético independientemente de si su componente principal es infeccioso o si es por vascular. Es que, acuérdense que hemos tratado con el doctor de tener varios aspectos de lo que llega al pie diabético. Estos apósitos están para una parte de lo que es el pie diabético, la parte infecciosa. Si yo tengo esos apósitos, pero no tengo un buen control glicémico, tengo un paciente dislipidémico, tengo un paciente que sus placas ateromatosas apenas llega sangre a la zona que está la úlcera, podemos ponerle lo que sea, miel, no va a funcionar. Papa, y no va a funcionar. ¿Okay? Se nos terminó el tiempo, pero de verdad que hemos aprovechado mucho. Muchísimas gracias, doctor Portillo, por habernos acompañado. Esperamos tenerlo próximamente en otra ocasión. Gracias, Luis, por tus aportes. De verdad, un gusto haberte tenido. Me despido de ustedes. Gracias a ustedes que están en casita. El día de mañana volvemos con otro tema interesante para todos ustedes. Ahora los dejo con Osvaldo Ruiz y esta edición de Mediodía de TN21. Que disfruten su miércoles y que Dios nos bendiga. Un buen cuidado
cuidado de la diabetes debería completarse cada día con unos minutos dedicados al cuidado de los pies, que serán de gran valor para evitar complicaciones como las úlceras, lesiones e infecciones, por lo que puedes poner en práctica lo siguiente. Utiliza solo calcetines de fibras naturales. Respecto al vestido de los pies, nunca debes utilizar calcetines sintéticos, con costuras gruesas ni ligas o fajas que compriman y comprometan la circulación. Lo más adecuado es usar de algodón o de lana y de tonos claros para la identificación precoz de las heridas. Mantén los pies limpios. Debes lavarlos a diario con agua tibia y jabón. El secado debe ser minucioso, esforzándote por eliminar la humedad de los espacios entre los dedos. Se trata de mantenerlos hidratados, sin humedad ni callosidades. Y en el caso de presentar excesiva sudoración, se recomienda aplicar polvos de talco después del lavado diario. Cuida las uñas. Para cortarlas debes utilizar tijeras de punta roma y lima de cartón. Todo ello con buena luz y auxiliándote de una lupa y espejos si fuera necesario. Nunca debes utilizar tijeras de punta afilada, corta uñas u otros objetos punzantes. Tampoco limas metálicas ni piedra pómez. Se deben cortar las uñas en forma recta, evitando cortar los dedos, y siempre que no se puedan realizar estos cuidados con la precisión que se requieren, es indispensable acudir con un especialista. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Militar Central o llama al 2250-0080. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión.